Hola, es curioso como todos estamos acostumbrados a buscar en el afuera soluciones a cosas que se nos plantean adentro, ¿no? Em, la felicidad, el amor, la paz interior no tienen nada que ver con el afuera. Cuando nos conectamos con esas tres cosas, entonces nos sentimos plenos, completos, nos acercamos a la responsabilidad de elegir responsablemente quienes queremos ser, nos acercamos a la libertad, a la confianza, a la autenticidad, a la generosidad con otros, la proactividad, y nos convertimos en una versión mejor que de nosotros mismos ayer. Puedo ofrecer un producto superador para mí y para los demás. ¿Y cuándo ocurre eso? Y cuando estás frente a la evidencia de que podés elegir interpretar la realidad de una manera más sabia, más neutra, más objetiva, cuando aceptás o aceptamos a los demás tal como son y ofrecemos cada vez que hablamos nuestra mejor versión, más amorosa, cuando permanecemos en silencio y escuchamos con toda nuestra atención las señales que nos manda el cuerpo. Y además de escucharlas, les hacemos caso. Cuando conseguimos ver enseñanzas y aprendizaje en todo lo que nos pasa, bueno y malo. Cuando sentimos una profunda alegría y gratitud por estar vivos, y si además de eso estamos sanos, mejor aún. Cuando confiamos en nosotros mismos y nuestras capacidades, sin estar todo el día dando examen para satisfacer un afuera que nada le alcanza y que no controlamos. Cuando abandonamos la necesidad de querer cambiar el mundo y lo aceptamos tal como es, así no nos guste. Cuando reconocemos que no sabemos algo y nos mostramos abiertos mentalmente a nuestras nuevas formas de aprender y preguntar para entender, incorporar conocimiento, opiniones. ¿Y qué se interpone para que logremos todo esto, no? El ego. El ego es una ilusión que cubre lo que somos de verdad, como una careta que nos ponemos para gustar y para adaptarnos al entorno social, económico, cultural en el que crecemos y crecimos. Desde ese espacio construimos un personaje con el que interactuamos con el resto. Detrás de esa careta está nuestro verdadero yo. El ego y su careta están hechos de creencias falsas, suposiciones, inferencias, juicios, prejuicios que nos limitan acerca de quienes verdaderamente somos. Crece desde la oscuridad, crece desde el lugar más oscuro nuestro, nuestros miedos, las inseguridades, complejos, frustraciones, carencias, traumas, miserias, heridas que vinimos arrastrando a lo largo de la vida, todos como cicatrices. Por más que lo intentemos negar, todas esas distorsionan tanto nuestra manera de ver al mundo como la manera que elegimos ser frente a las circunstancias que no controlamos. Por mucho que elijamos, tratemos de identificarnos con él, nosotros no somos nuestro ego, simplemente porque no es real. De nuevo, es una creación de la mente. Son creencias, pensamientos, inferencias. Y vamos por la vida, ¿no? Con la careta que decidimos calzarnos y que no nos deja ver bien, ¿no? Porque nos tapa un poco los ojos y condiciona todo lo que vemos. Y no solo eso, sino que esa percepción que no nos deja vivir en paz, ni con nosotros ni con los demás, es tremendo. Vivir desde el ego nos lleva a un secuestro emocional donde no somos dueños de nosotros mismos. Y nos convertimos en esclavos de nuestras reacciones, esas reacciones emocionales
de las cuales nos arrepentimos, porque qué mal que estuve, ¿no? Del ego surge la victimización, el miedo, la falsedad, la esclavitud, el egocentrismo, ser reactivo y sobre todo la ignorancia, el no porque no, el no caprichoso, odioso de sombra y oscuridad. Nos identificamos con nuestro ego cuando estamos muy tensionados. Sale nuestra peor versión. Cuando permitimos que nuestro estado de ánimo dependa excesivamente de la afuera, de cosas que no controlamos, en lugar de refugiarnos en el amor, en el cuidado hacia nosotros mismos y de decir eso a mí no me pertenece. ¿Y cómo nos damos cuenta del secuestro emocional? Y cuando tratamos de que la realidad se adapte a nuestros caprichos. Cuando nos victimizamos y nos tiramos en un rincón y culpamos a la vida de lo que nos pasa. Cuando personalizamos conflictos en vez de enfocarnos en los hechos. Cuando no aceptamos a los demás tal como son, tratando de cambiarlos para moldarlos de nuevo a nuestros caprichos. Cuando nos lamentamos de algo que pasó o nos preocupamos por algo que todavía no pasó, no ocurrió, y nos olvidamos del aquí y ahora, ¿no? Del presente. Cuando exigimos o forzamos a los demás cosas que nosotros consideramos que tienen que ser así y nos enojamos. Cuando lo que nos ofrece la vida nunca alcanza. O cuando trabajamos o hacemos cosas para obtener premios o reconocimiento de la afuera, dar examen, ¿no? Cuando creemos saberlo todo y nos cerramos a aprender, dejando de preguntar para entender, porque al final de cuentas yo soy el dueño de la verdad absoluta y el resto del mundo son sonsos. Porque tan pronto como alcanzamos una meta, algo que queremos, generalmente con el afuera, una cosa, un objeto, una carrera, algo, el ego nos pide más y más. Nunca tiene suficiente, es insaciable. Esas son las consecuencias de vivir con esta ilusión. Sin embargo, como todo, hay algo bueno. Que gracias al sufrimiento que nos provoca, en algún momento podemos elegir al menos cuestionar esas creencias, esas inferencias, esos prejuicios que nos atan a él. Y podemos ir corriendo la careta para un costado, ¿no? Y dando un primer paso en el camino de aprender para reconectar con quien verdaderamente somos, con quienes queremos ser, ese ser más amoroso, más cuidadoso. Y esto ocurre el día en el que nos damos cuenta de que la compañía del ego nos quita más de lo que nos aporta. No digo librarse de él, sino integrarlo conscientemente en nuestro propio ser. Tiene que estar, es un buen combustible el ego. Al final del día nos provoca entusiasmo eso de querer. Pero concretamente es la aceptación que nos permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con la realidad del día a día. Un sano equilibrio de ego, ¿no? La careta nos sumerge en la oscuridad del ego y cuanto más conscientes somos de que podemos correrla, hay más luz. Y cuanto más luz, más paz interior y más capacidad de comprender y aceptar las cosas de la afuera, esas que no controlamos. Por el contrario, cuando elegimos ocultarnos, más oscuridad en nuestra existencia. Y lo más curioso es que en ese estado creemos poder adecuar a todo el resto a nuestros caprichos. Y el mundo sigue afuera a su ritmo. No lo podemos sostener. Los únicos que podemos encender o apagar esa llave de luz somos nosotros mismos. Al principio no creemos que existe. Es cierto, me consta.
Pero si permitimos y persistimos en el trabajo con nuestra mente y nuestros pensamientos, finalmente vamos a comprender cómo conseguirlo. Se trata de adquirir la información correcta, así como tener energía y ganas de convertir la teoría en la práctica. Puede ser yoga, puede ser mindfulness, puede ser introspección, puede ser pilates, puede ser correr, puede ser pintar. El proceso se llama aprender. Y es convertir de nuevo la teoría en la práctica, ¿no? Sé que existe la posibilidad, la entiendo, no la tengo, la pruebo, corroboro que es real y lo voy incorporando de a poco. Eso es aprender algo. Para terminar, el viaje del autoconocimiento consiste en ir desenmascarando al ego para vivir quienes verdaderamente somos. Y en ese estadio logramos relacionarnos con nosotros y con los demás de forma pacífica, constructiva y armoniosa, tratando de comprender en vez de pretender que los demás piensen de la manera que nuestro ego caprichoso pretende. Gracias por escucharme. Soy Horacio Velotti, que estés muy bien. Acabo de regalarte este podcast que no tiene título, te lo regalo. Ponéselo vos. Y por lo que veo, linda audiencia hoy, ¿eh? Que estés muy bien. Cuídate mucho.